La clase política en Guatemala es una clase política muy particular porque es una clase política que carece de instrumentos partidarios. Los partidos políticos en Guatemala se crean para las elecciones, pasado el proceso electoral desaparecen. El presidente anterior, Oscar Berger, que gana por la gana, valga la redundancia, la Gran Alianza Nacional, la gana ese partido ya desapareció. Portillo, que lo precedió, gana por el FRG, ese partido ya prácticamente desapareció. El anterior, que gana por el PAN, Arzú, que fue quien privatizó la energía, también su partido de avanzada nacional, hoy tiene un diputado en el Congreso de 159. De manera que no hay la tradición partidaria en Guatemala, lo cual crea una clase política que se quita y pone la playera, la camiseta de su partido según los caprichos, según los antojos, según las conveniencias de cada determinado momento. Están hoy en un partido, mañana en otro, sin escrúpulos, se cambian de partido como cambiarse los calzoncillos. Y no hay en esto entonces una continuidad de pensamiento porque no hay programas de gobierno, no hay plataformas ideológicas. Las alianzas que se dan giran alrededor de intereses, alrededor de codicias, pero no alrededor de ideas. La campaña electoral en Guatemala tristemente no permite ni siquiera remotamente el acceso a un debate de ideas. Cuando Álvaro Colón se definía a sí mismo como socialdemócrata, todos sabíamos en la práctica que él lo decía, igual que podría haber dicho que era filofascista o que era trotskista, porque no se debate el concepto. De hecho, ahora que menciono lo de filofascista, comentaba hoy con compañeros de sindicatos que el partido de la derecha empresarial tiene por himno, allá en Guatemala, el Cara del Sol con la camisa nueva que tú bordaste para mí. Ese es su himno partidario y se define como un partido progresista, como un partido a favor del pueblo, etcétera, etcétera, teniendo por himno, siendo en el fondo de vocación neofalangista. O sea que en esas condiciones es difícil pensar que estos partidos asuman esas reclamaciones. En absoluto. En Guatemala lo que sí es cierto es que hay una polarización que con marcada tendencia a la derecha. Hay 14 partidos de derecha que todos, ilegalmente inscritos, que todos al final votan igual en el Congreso. Y hay un partido a la izquierda, pero que tiene de 159 congresistas, tiene dos legisladores, son la golondrina que no hace verano. El pueblo en Guatemala ha sido educado en el pensamiento de los sectores dominantes. El pueblo lo conducen de una manera y por eso hay esa gran división de partidos que se quitan y ponen cada 4 años, precisamente para mantener dividido lo que no debería dividirse, lo que debería permanecer unido, que es el propio pueblo. Álvaro Colón, el actual presidente, no es ni por aproximación un socialdemócrata. Su práctica política ha sido una mera continuidad del neoliberalismo emprendido por sus antecesores. Su demagogia no tiene límites. Su egocentrismo tampoco es ese tipo de personas que en un entierro quisiera ser el muerto. No se halla, sino es el centro de atención donde quiera que él llegue. Está planteando como su sucesora en el ejercicio del Poder Ejecutivo a su propia esposa, Sandra Torres de Colón, la cual además, a pesar de ser quien impulsa y desarrolla programas de corte asistencialista, bonos, regalos, etcétera, por aquí y por allá, comedores baratos desde el Estado, cosas que para nada tocan la estructura real del poder en Guatemala, el poder económico, el poder militar, el poder ideológico. Lo estructural queda intacto, pero estos programas que desarrolla o que impulsa su mujer, quien los preside además, son programas clientelistas. Va por las aldeas repartiendo regalitos de 300 quetzales, de 30 euros por familia. A veces en el colmo de la generosidad les da 60 euros a las familias, pero eso sí a la par que se filien a su partido, con lo cual pretende comprar las próximas elecciones.
Álvaro Colón ha decretado 7 veces en distintos lugares del país el estado de sitio, es decir, la suspensión de las garantías civiles y de los derechos constitucionales. Y esto lo ha hecho prolongándolo 14 veces consecutivas en Coatepeque y prolongándolo 8 veces, la última hace apenas 3 días, 8 veces consecutivas en el departamento de San Marcos. Es obvio que eso dista mucho de ser una práctica que pueda calificarse como socialdemócrata. Ni siquiera los sectores más atrasados de la socialdemocracia real llegarían a... ¿Y por qué declara estos estados de sitio? ¿Perdón? ¿Por qué declara estos estados de sitio? Cada vez que la conflictividad social escala a puntos que lo obligan a compromisos o que lo obligarían a compromisos en función de los derechos e intereses superiores del pueblo, en lugar de responder a su pueblo, declara el estado de sitio. Ha habido muchas razones. En el caso del departamento de San Carlos es para proteger a Unión Fenosa de manera muy concreta. En estos momentos hay una huelga por parte de los usuarios que se niegan a pagar hasta que esta empresa se vaya y se genere una empresa municipal. Solo en el departamento de San Marcos eran, a diciembre del año pasado, 60.000 las familias que se negaban, que se habían adherido a la huelga de pago. Ya hoy, a pesar del estado de sitio, en el país suman 110.000 y sigue creciendo. Pero entonces en estos momentos la madre de familia oye que tocan el timbre de su casa, abre la puerta y se encuentra con 15 soldados armados, apertrechados como los más duros tiempos de la guerra, y un empleado de Unión Fenosa que le dice: mire señora, firme aquí. Esta es la deuda de 6 meses de no pagar la luz. Y está el Estado, las Fuerzas Armadas, en calidad de cobradores armados de Unión Fenosa, como en los más puros tiempos de la mafia.